La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Como todos los lunes, o como trato todos los lunes, de saludar a mi buen amigo y camarada, el favorito de la cuatrota, mi buen amigo Raimundo Cárdenas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos, compañeros, a esta mesa de Sound Politicón. Un gusto saludarlos. Carlos, el hijo del libre mercado, fan Smith, de la mano invisible de Adam Smith. Y aquí estamos, pues, para analizar lo que, bueno, donde quiera están hablando de ello, ¿no? Es el primer aniversario de la victoria de López Obrador, después de 18 años casi de campaña. De buscarla. Se hizo, ¿no? Y hemos aquí para analizar qué ha pasado durante este año. Y para ello, pues, tenemos unos invitadazos de lujo. De lujo. Así que referentes, pues, de la vida pública local, ¿no? Históricos, pues, en sus bandos, pues. Y congruentes, exacto. Por el lado fifí, pues, bueno, tengo al contador Ramón Medina. Contador, muy buenas noches y bienvenido. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, pues, antes que nada, esta oportunidad, pues, es importante compartirla con la opinión pública, porque finalmente, pues, es necesario que se escuchen diversas voces. Exacto. Y no necesariamente en un ánimo de solamente disentir, sino también de proponer, ¿verdad? Yo creo que exacto, lo más importante y lo que requiere nuestro país sigue siendo propuestas. O sea, no se cierra el tema del desarrollo, del progreso político de una nación con una elección, simple y sencillamente, ¿no? Es algo que se va a evaluar y algo que en su momento va a tener la gente la oportunidad de resolver de la manera que le convenga, ¿no? Así es, y pues bueno, de aquel lado, Rey, ¿a quién tenemos? Tenemos a Gilberto del Real, un histórico de la izquierda, también presidente del Consejo Estatal de Morena, y pues que nos viene también a tratar de analizar, dar sus puntos de vista en el primer aniversario de la victoria de López Obrador. Bienvenido, Gil. Gracias, gracias al programa, gracias a todos. Y qué bueno que estemos platicando lo que México platica. Así es. Porque pues algo en lo que sin duda vamos a coincidir a los mexicanos y mexicanas es que el asunto que nos ocupa como país es un asunto que ocupa la concurrencia de todo el mundo. Fifís y no fifís, gente de las más diversas actividades, porque pues el país lo construimos entre todos, y ya agarró hoy una ruta a partir de un día como hoy, pero de hace un año agarró una ruta diferente, importantísima, de transformaciones que requieren la concurrencia de todos los ciudadanos y ciudadanas de México. Y en ese sentido, yo voy porque se nota un discurso distinto al que dio Andrés Manuel, que fue muy bueno, ¿no? Un llamado a la unidad, casi durante su periodo como presidente electo se dio un discurso de unidad y fraternidad, pero parece que entró a la presidencia y a raíz de la consulta, yo diría, no, de la consulta para la cancelación del aeropuerto. Que van 18 programas y seguimos hablando. Pero bueno, fue una transición larguísima después del primero, larguísima, de 120 y tantos días que tuvo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para poder acomodar, pues, sus piezas y arrancar de una manera histórica. Solo para poner los datos sobre la mesa, llega con una votación de más de 30 millones de mexicanos que creyeron en el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Solo para poner esos datos, también una participación histórica arriba del 62% que tuvimos, ¿no? O sea, en sí México sale a las calles hace un año a emitir un voto. Yo digo que también Andrés Manuel llega en una coyuntura increíble, en unos tiempos donde la gente, bueno, yo creo que todos estábamos hasta la madre, ¿no? De los entes de corrupción, de los hechos de corrupción, cómo se estaban dando a conocer, ¿no? Pero bueno, histórico el 1 de julio. Sí, y llegó, y es ahí donde viene la primera pregunta para ustedes, ¿cómo ven la estrategia de López Obrador de lo primero, ¿no? De dividir esto, si hay esa división entre chairos y fifís? Yo creo que no ha habido cambio en la actitud
Yo creo que la actitud sigue siendo de gran convocatoria, se ha reunido con quien se ha tenido que reunir. Lo que sí ha habido ha sido una reacción de enfrente, una reacción bastante irracional. Y fundamentalmente alentada con la visión aquella de ya no dividas México. No, México ya estaba dividido. Lo único que se puso de manifiesto con el triunfo de Andrés es la dimensión enorme de la parte que se sintió excluida. Y la puntualización precisa desde la presidencia, cosa que no se hacía, de que había razones de fondo en este país, en esta sociedad, para que hubiera esa enorme polarización. ¿Ya? Yo no creo que haya habido cambio en la convocatoria, y ahí se ve en el desempeño del gobierno en estos meses. Se ha reunido, creo que no le falta a nadie con quien reunirse de los sectores significativos, de los segmentos significativos de México. Y por tanto yo ahí no veo gran cambio. Veo cambio más bien en cómo la opinocracia ha visualizado este asunto, queriéndose cargar en muchos casos en la lógica de desde la presidencia se divide México. No, desde la presidencia se señalan cosas que están ahí en el sustrato de México, y eso era lo que no se usaba. O sea, más vale que nos hagamos cargo de que México está así, y así lo enfrentemos para encontrarle los caminos para salir de manera. Fíjate, yo creo que sí hay un cambio radical, drástico, un cambio no esperado en la actitud de Andrés Manuel, porque es cierto que había una división, y sigue habiendo una división, se ha polarizado la situación en el país, pero esa división se agudizó justo en el proceso electoral, dado lo que señalaba Carlos, bueno, un proceso de deterioro de los partidos políticos, un proceso de pérdida de confianza, un proceso de corrupción inaudita pues en el país, auspiciada por un gobierno complaciente, por partidos políticos también que se corrompieron, que perdieron su visión, que perdieron su esencia, que vieron en la política algo que se veía siempre en la política mexicana, el participar para alcanzar un botín. Y bueno, esa división, esa polarización que se empezó a fomentar, yo digo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, vino a consolidarse, vino a encontrar un crisol en Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay que reconocer que Andrés Manuel ganó con los votos de fifís y no fifís. 30 millones de mexicanos. A mí me consta que militantes de Acción Nacional, históricos, claro, militantes de todos los partidos políticos, votaron por Andrés Manuel López Obrador por el mensaje, primero, de componer las cosas que estaban mal en el país. Segundo, por el mensaje de unidad. Pero ¿dónde estaría el cambio de actitud? Y está el cambio de actitud en que al llegar al poder... En que no es tanto la actitud de Andrés. Yo digo que sí. El cúmulo de cosas que salieron que antes no existían, lo que pasa es que él provocó más que ahora en la voz del presidente. Él provocó que salieran ese cúmulo de cosas. Pero ¿cuál sería la actitud correcta entonces? ¿Que se hubiera quedado callado o qué? No, simple y sencillamente presentar un programa de gobierno que efectivamente fuera un programa incluyente, que no etiquetara y no dividiera a los panistas, a los mexicanos en fifís, panistas, ultraderecha, etcétera, y los que están conmigo. Sí, yo no que sé, finalmente la gente la cosa los califica los califica la opinión pública como chairos, ni siquiera es un adjetivo que él pone una etiqueta. No es muy afortunado la terminología, esta nueva geometría. Sí, lo que sí tenemos que observar es que esa división se dio casi en automático. ¿Quién fue a buscar amparos? No, pero yo creo ¿Quién reaccionó porque le dolió que se dijera que había habido la corrupción inaudita de la que... Sí, yo creo que la gente estaba consciente y por eso votó por Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el tema de la corrupción fue lo que logró consolidar una oposición que finalmente llevó a López Obrador a un triunfo. Yo creo que si Andrés Manuel, como candidato, hubiera asumido la actitud que ha asumido en este proceso de gobierno en su primer año, difícilmente hubiera alcanzado el voto. El voto de gente de clase media,
el voto de entacuchados, el voto de comerciantes pequeños y medianos, que te digo, nos consta en nuestra sociedad en Zacatecas, bueno, Sí, se dio. la gente votó por Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de un cambio, había una expectativa de cambio, y finalmente, al verse esa expectativa no satisfecha, pues finalmente hoy vemos lo que las encuestas empiezan a perfilar, ¿no? Una inconformidad, un decir, me arrepiento, actores políticos, actores sociales, actores de la farándula, ¿verdad? Inclusive, que están manifestando su de gente que se arrepentimiento. desesperanzó, porque su esperanza no estaba tan fundada en la propuesta en la propuesta explícita de parte de Andrés. Él habló Bueno, siempre se vio de una la propuesta batalla explícita contra la corrupción. Contra la corrupción, Es su eje principal. Habló ¿no? de una batalla contra los privilegios. de la seguridad, Habló de del la empleo, necesidad de la habló del seguridad. trabajo, habló Habló de temas. Que en dejar seguridad de lado- ya ayer dijo que era un tema pendiente, ¿no? Y se tiene que asumir que ese es un problemón fue- que no se va a resolver Y en fue una de las 3 principales días. banderas de Así campaña de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel Bueno, la hace de todos, suyas, ¿no? hace suyas esas dolencias sociales. Por eso llega en una coyuntura inmejorable para él, ¿no? Mira, Precisamente hay cosas que luego se mueven en redes. Hay gente que comenzó a publicar. Trabajé yo mucho en la campaña, yo esperaba que hubiera un puesto, que una serie de cosas, y no hay nada. El hueso. Siempre los mismos, y comienza el discurso que él siempre. Sí, pero fíjate que a diferencia de eso, hoy hubo gente Hay de que votó sin esa desesperanzados a expectativa de un desesperanzados. puesto, ¿eh? O sea, hay gente que votó, por decir, bueno, yo quiero efectivamente darle un castigo al PRI, un castigo al PAN. Un voto de ¿Por qué? castigo, Un sí. voto de castigo. ¿Por qué? Porque finalmente todo ese proceso democrático que empezó a consolidarse en el 89 con la reforma electoral, A ver, Fue- las gentes que razonablemente han mostrado cierta distancia ahora, la gente de la cultura, alguna gente de la cultura, vapuleada, ¿no? Sí, por lo donde del Fonca, ¿no? había Sí, por la terribles renta. mafias que administraban fondos de manera completamente sesgada. sí, pero no ha habido soluciones a eso. ¿Qué otras Los gentes? científicos, no ha habido Los soluciones a eso. científicos, en la ciencia se generó, y ahí están los datos en Conacit, hombre. Se generaron una burocracia que ni era científica, que solamente vivía del prestigio ¿No? y Y además, canalizaba cantidades importantísimas, y ya se vio. oye, y además que tenían una etiqueta de críticos y de izquierda y de liberales y Y de al final estaban ultra conectados, ¿no? demócratas, El asunto- ¿verdad? Y que finalmente pues estaban en el presupuesto el y en la asunto de, nómina, ¿verdad? de Entonces, algunos programas ahí se sociales, puede como entender. las guarderías, Las estancias las estancias, ese es buen las tema. estancias. Bueno, pues ocurre que ahí había, yo creo que de todo, había desde las que sobrevivían sin nada y daban un excelente servicio. Así es. Pero había las anafiadas que permitían que Fíjate ahí que se eso lavara es una plata. exageración, o sea, a mí me consta. Porque, yo bueno, puedo- tú lo- Es que yo los puedo- conozco varias. Voy a varias- poner los datos sobre la mesa. 9,200 estancias infantiles que atendían a 315,000 niños entre Sí. 0 y 4 años. Y no es de Paz. dudarse, El recorte fue paz. no es de dudarse que haya habido lo que ya reconoció Andrés, excesos. Sí, Pero es una técnica similar a la que, acá con otro tipo de consecuencias, pero similar a la de el huachicol. A ver, no, no, no. cierra, pero se- hubiera- Yo creo que no hubiera se puede, avisado. o sea, no se puede comparar, ¿eh? Mira, yo te no, voy a decir no, una nada cosa. nada más cómo se enfrentó. Es la actitud Sí, sí, de sí. cómo se enfrentó. Si hubiera hecho un gran despliegue publicitario, vamos así, no hay de otra, vamos a cerrar ductos y etcétera, ¿cuántos gasolineros Claro. se habrían preparado con sus cuentas, sus números Sí, sí, y sí. todo? ¿Cuántos dedicados a esa industria terrible, tolerada y a veces hasta promovida, habrían comenzado a hacer las cosas lo necesariamente bien como para que volviera a aparecer aquello en el territorio de la normalidad? No, yo creo que hay cosas que se tienen que resolver y se tiene que... Es como el modus operandi, pues, Sí, para... la mecánica Pero que creo eligió. Es que es medio doloroso, ¿no? Oye, Pues claro que sí. No, o sea, yo creo que Claro que va a es ser doloroso, o doloroso. sea, es que es criminal, o sea, lo que hicieron con las instancias Gil es criminal, te voy a decir por qué, y no hay punto de comparación con lo que tú comentas, Huachicol. con lo del huachicol, por una razón.
y es una razón personal, yo creo que en la motivación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, obró más la idea, valió más la idea de decir, estos programas representan lo que el pasado priista y panista tuvieron de acción en el gobierno federal. Un programa de estancias infantiles es un programa de formación y desarrollo humano que no puedes tú catafixiar por darle el apoyo a la mamá. Pero estaba tan sin control aquello. No estaba sin control. A mí me consta, te digo, tú no podías entrar a una estancia infantil si no tenías una autorización expresa de la Comisión Nacional. Precisamente, ¿por qué no castigar los está casos la donde historia, había la corrupción? Está la historia. No, yo pero- digo que a veces no hace la generalidad. Pero es que no era, Pero esto, sí no da era, cuenta. esto no era ABC. O Pero sea, sí da cuenta mira, de cómo esto que dices estaba bajo control, realmente no estaba. estancias infantiles no era guarderías del Seguro Social. Estancias No, estaban infantiles subrogadas, pues sí, ahí por- estaba el o sea, problema. Pero estancias infantiles no era un programa tampoco subrogado. Era un programa de participación de las interesadas en tener un modo de trabajo digno. Sí, que Con un generalmente apoyo luego se económico. convirtieron en Sí se organizaciones convirtió. intermediadoras. No se convirtieron en organizaciones porque una sola persona no podía tener la administración de 2 o más estancias infantiles. Era una Bajo forma de la autoempleo. modalidad de No, organizaciones sociales no, todo el tampoco. tiempo eso. pero ¿cómo que no? No las tenían ni la CEMPA, ni la CTM, ni la CNC. Estaban una serie Enfrente de en la vista. Enfrente en la- estancias de esas ni antorcha campesina. Porque Pero algunos, de esas algunos los características. ponían en la Es que característica de los endis del PT. Ese es otro programa, Decían, ese es los otro endis del proyecto. PT son Los endis del similares PT es otro a las proyecto. estancias infantiles Pudo- del PAN. Yo digo que en ese asunto igual pudo haber habido Tomó una decisión arbitraria, excesos. mal informado tal vez, o más bien la tomó Quizá, con el hígado. pero por el con la camino, referencia. pero por el camino se van a tener que ir corrigiendo. A ver, No, ¿cuántas porque, veces? oye, ¿dónde está corrigiendo las estancias? O sea, está entregándole dinero a los padres de familia para que lo gasten en lo que lo quieran gastar. En una estancia infantil, para que tú fueras responsable de una estancia infantil, podría ser hombre o mujer, pero deberías tener un perfil de trabajo y una formación Pedagógico. que se fue dando para que pudieran ¿Pero quién manejar a los llevaba niños. control de eso, Ramón? Claro que había un control. O sea, Bien. mira, ¿Y ha aquí habido en ya Zacatecas- cierres ¿Quién de le daba, estancias? quién le daba validez a una iniciativa de esta? Yo estoy de No, no, acuerdo no. porque las conocí. Aquí, mira, Había facilitaron varias- instalaciones para capacitación, Sí, casas. universidades privadas, no, Casas universidades particulares. públicas. Se contrató personal Conozco capacitado. cuando menos unas 3, 4 que Eran casas funcionaron en particulares, casas sí. particulares. Oye, pero entraba protección civil, Gil. O sea, lo que no sabe la gente es que para que tú abrieras una estancia infantil, debías completar una serie de requisitos de protección seguridad. civil que Y podía aparte, poner, por ejemplo, hay rampas, hay esto, hay lo otro. No, y aparte, Aunque no hubiera fuerzas de siquiera impulso, de evidencia. empuje. ¿Saben cuáles son las puertas de empuje? ¿No? Las que tienen en los centros comerciales, donde no se pueden A abrir ver, de afuera pero- para adentro, pero sí de adentro para Esa afuera en caso de esa emergencia. es una parte importantísima en la que Pues, no niego claro, que pudiera la haber seguridad. excesos. Pero es una La seguridad. característica Pero- pues, del combate a la pero- corrupción. pero me Diría interesaría Pancho más- Villa, ¿no? Es me- fusílalos y después Mira, averiguas. déjame, te pongo un ejemplo Pues nada es más. decir, ya Pero cuando interesaría más brinca... otro tema importantísimo que es el asunto energético. en No, este espérame. país. No, es que si no tienes la formación de las personas, Ujú. no puedes llegar a tener un desarrollo energético como el que requiere nuestro país o como lo que requieren las grandes naciones. Hoy en el mundo, China está educando a sus universitarios en la formación para adquirir cualquiera de 30 opciones de idiomas y que pueda salir a conquistar el mundo. Por eso es una amenaza para los que tienen la energía, para los que tienen el control político y económico del mundo. Nosotros en las estancias infantiles le queremos dar el dinero a los papás para que cuiden a los niños. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tuve la experiencia de estar en una estancia infantil que estuvo o está instalada en La Escondida. Ujú. Cuando hice una primera visita a los 6 meses de instalar esa estancia infantil, conocí la experiencia y la vivencia de tres familias. Un niño que todo el día estaba jugando a ser luchador. Todo el día era luchador. Él, el único contacto era con su mamá, que trabajaba precisamente en una empresa de espectáculos, ¿no? Otro niño que su único modo de comunicarse verbalmente era con gesticulaciones y con sonidos de los animales domésticos. Ujú. Porque él vivía al cuidado de su abuelo
en un corral, lo tenían, pero convivía la con plática perros, apunta a que gatos, son animales. necesarias, las estancias son necesarias, hombre, no Oye, concluyamos. pero ¿por qué al extremo de cancelar una opción si tuviste un mal manejo en una estancia yo en creo- 5%, en por 10%? ¿Por qué quitarle la oportunidad a Aquí entramos 300,000 al territorio niños? en el que el gobierno toma una decisión. Equivocada en este caso, totalmente Pero no equivocada. existirá entonces ciudadanía para reclamar eso. Nosotros, Sí, cuando sí, menos sí, la sí, visión sí. de Morena O sea, es tan existió nunca ciudadanía más, que las señoras responsables de las estancias y hicieron ha su marcha avanzado el asunto, y ¿no? las acusaron y las calificaron de fifís. No, y fue ¿Y qué también- dijo Andrés Manuel? Fue una marcha de fifís. Ahí en la puerta, en su mañanera, una de las veces me exacto. tocó ver que la gente llegó y Oye, lo ¿y que cuál fue la Andrés- respuesta del presidente? lo O va sea, a las tener- estancias están lo cerradas. va a tener Hoy lo por eso, anunció, pero hoy lo van a presumió en su tener que informe. reevaluar. De las estancias infantiles se le está dando el dinero Lo a van los a tener papás. que Oye, reevaluar porque de lo que Pero estamos aquí, ¿cuántas hablando estancias es de van? una... aquí es 9,200. No, ¿cuántas cerradas? Aquí en Zacatecas, hombre. O sea, en también Zacatecas lo, no- lo que no llama tengo la datos. atención es que, o sea, en el caso de las estancias sí hubo una movilización, cuando menos legal, ¿no? Sí. Llegaron Y a además acampar. plenamente atendible. es muy importante eso que... Pero no ha que- habido que- respaldo, o sea, lo que voy es, por ejemplo, se cancela el INADEM, ¿no? No hubo nadie que Y ve respaldara... la reacción de la comunidad científica sobre el asunto con la Y CIT, y también- ve la reacción de la cultura, de los que hacen cultura, no de la burocracia de la cultura, sino de Fíjate los nomás que que hacen cultura. estamos cancelando la promoción de la cultura. La ¿Cómo que difusión de la estamos cancelando? cultura. Se Estamos trata- cancelando El consejo turístico. El Ah, consejo el turístico consejo- también. Oye, que fue- la le formación, dio- oye, la hay que ver formación para qué empresarial. le dio O sea, yo creo que fusil. este gobierno es un gobierno que tiene políticas totalmente antieconómicas. Así es. Mira, Bueno, nuestro es país una visión. no totalmente. Es- O sea, las es tiene una visión. totalmente. No. O sea, Porque de presupuesto no reduce, ¿no? O sea, lo que está haciendo Se es están gastando de orientando forma varias distinta. cosas. Pero Lo, ¿qué lo se está reorientó reorientando? diferente. O sea, Se mandó el tienen que reorientar presupuesto. para que no haya burocracia dorada en investigación mira, científica. es que tiene que haber burocracia, Se tiene que haber claro recursos que sí. destinados a la Claro que profesionalización. sí. O sea, Nada más que- nadie puede transmitir el conocimiento que Mira, no tiene. si me y para dijeras eso que necesitas faltó una tener- discusión en todas estas áreas, una discusión seria entre expertos y expertas, que dialogaran con la nueva dirigencia de todas esas dependencias, yo estaría de acuerdo contigo. Porque eso efectivamente no ha habido tiempo y es la gran discusión que el país necesita, pero que demanda ciudadanía plena, que se anime a ejercer sus derechos y que sepa que por exponer sus opiniones no le va a pasar nada, como Sí, era pero el no, riesgo no antes. puedes cancelar todo. Cancelas INADEM y cancelas la opción de la generación de conocimiento y prácticas profesionales Por y eso. exitosas para el desarrollo de empresas a través, por ejemplo, de las incubadoras. O sea, ¿dónde adquirimos conocimiento los empresarios zacatecanos? Pues atrás de nuestro changarro. ¿Y cuánto nos vamos a No tardar? era 50 esa, años, no Gilberto. era esa una iniciativa inicialmente de las cámaras. No, esos proyectos se iniciaron desde antes de ¿Sabes con cuánta Vicente morralla Fox. comenzó a fluir hacia ese tipo de esfuerzos válidos? Pero comenzó a fluir morralla federal Así es. No, de manera descontrolada y luego dio por resultado cosas que estoy seguro ni siquiera en la visión fundacional del INADEM. Pero estaba. ¿cree que es buena No. estrategia eso de dar dinero Creo que es- discrecionalmente? no. Por ejemplo, dice que se cancela lo de las incubadoras en el INADEM, pero bueno, se crea un programa exorbitante con reglas de operación muy grises como la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así es. No es porque yo esté en contra de que se les apoye a los jóvenes, No. pero estamos viendo que aquí no hay una evaluación puntual de la situación económica del Mira, joven. Y se comenzaron a presentar rápidamente fenómenos como aquel que se publicitó incluso en la mañanera, de que había empresarios que daban una plata para el becario y olvídate. Que son tantos temas, les decía, que parece que son más tiempos de este lado y desde el lado de ustedes parece eterno. No, que pues no ya se va a parece, acabar ya, el ya, sexenio. ya parecen 2 años. 3 minutos digo, 3 segundos en el agua. Pero estaba un tema, pasamos de las estancias infantiles, pero es el tema de seguridad, que también es algo que ha venido los indicadores, pues no ha parado la violencia, siguen secuestros, Fresnillo es un polvorín, y bueno, lo que se sabe. ¿Cómo ven la estrategia de seguridad que ya se viene, por así decirlo,
el día domingo, el 30, que entra la Guardia Nacional, es como ahora sí, está todo lo que se necesita. Andrés Manuel ya no tendría un pero para decir... Pues, los militares que no quería, ¿verdad? No es todo los lo que militares se que no necesita. quería. A ver, ahí hay otra... ¿Se militarizó o no se militarizó? No se militarizó más de lo que ya estaba militarizado los 12 años anteriores. Nada más que los 12 años anteriores se hizo violentando la Constitución. De la reforma para acá, hay una reforma constitucional que permite el trabajo de personal militar en este tipo de O actividades. sea que como quien sin llevamos que- de ganancia, No. aunque quedamos No, tablas, no, y la idea era eliminar Pero sí la hay diferencias, o sea, militarización, no va a ser ¿verdad? Por lo mismo. supuesto que va a haber enormes diferencias. Primera, no se va a estar violentando la Constitución. Segunda, se trata de un cuerpo de seguridad que tiene tiempo de vida acotado en la preparación de lo que va a ser el nuevo esquema de seguridad de este país. Tercero, la inseguridad en este país se vino larvando con todos y cada uno de los actos y omisiones de los anteriores gobiernos que fueron permitiendo que se infiltraran todas las corporaciones, a grado tal que ahora nos parece absolutamente inconcebible que las policías municipales, por ejemplo, estén en su mayor parte Coludidas con él. interferidas, cuando menos. Interferidas. ¿Verdad? Interferidas, cuando menos. Y eres Soy muy benévolo. muy benévolo. ¿Qué otro camino, así en serio? ¿Qué otro camino le quedaría a este país y al gobierno federal? No. Ese. Ninguno. Muy Sí, bien. exacto. Se acota, se constitucionaliza, se le ponen reglas, se trabaja de la mano con la ONU. ¿Verdad? Bueno, y la oposición Se trabaja fue unánime, con ¿no? un montón de esfuerzos e iniciativas que tienen que ver con buscar un combate no solo a la delincuencia, sino una búsqueda de la seguridad que permita el florecimiento de la empresa, que permita al campirano común no estar esperando que nada más lleguen estos mafiosos y le lleven su cosecha, su ganado, etcétera. Yo hubo un problema aquí. Deja nada más termino esta parte porque me parece muy, muy importante. Todo ese gran esfuerzo que fue cumpliendo lo que ofreció Andrés Manuel, ¿verdad? Está cumpliendo, no va a avanzar gran cosa si no tiene un componente fundamental, que es la cultura de la denuncia y que la ciudadanía también se haga cargo de la corresponsabilidad. Nada vas a ganar si tienes un enorme aparato Policiaco. desplegado. Sí, las medidas preventivas que ayudan muchísimo, que la gente que conoce su comunidad, bueno, la gente que conoce su comunidad, ¿cómo no va a poder saber que ahí hay vehículos que no son de ahí, que ahí hay gente que no es de ahí, que llegan armados, que mueven cosas, etcétera? Pero esa gente no va a informarle a nadie, como no lo ha hecho hasta ahora, porque no tiene confianza en que al ir a denunciar no le va a estar denunciando a los mismos que después lo van a ir a secuestrar. De ahí la creación de las autodefensas. Perfecto. El paso es un paso en múltiples sentidos, un paso está dado. La Guardia Nacional y toda la reforma constitucional, todo eso que eso implica. Pero no es la solución, ¿no? Pero el siguiente paso, necesario y complementario, es una disposición ciudadana al trabajo de información, de denuncia, y eso solamente se logra cuando haya confianza. De lo que está pasando cuando de a suerte alguien llega a proceso. A veces por detalles nimios, Por no saber leer y el escribir. Poder Judicial descarta casos que las procuradurías le presentan. Y esa gente vuelve a salir. Bueno, ahí tenemos que ver la causa. Lo tenemos que ver no como un gran conjunto, encadenado, no es el problema de la seguridad, Sí, sí. esa es la administración de la Custodios, Pero justicia. ese de quién, porque no le correspondería al presidente o poder ejecutivo, Le ¿no? corresponde Sino desde... ¿cómo? Que es un poder que también a veces ha sido pues muy conservador, ¿no? Y la gente pues nos eligen, está lleno pues de favores políticos, de Así las es. administraciones, de qué pasa, ¿no? Por eso, Los locales y los federales. regenerar confianza en la ciudadanía, para que sienta que esa es su policía,
para que sienta que esos son sus jueces, para que sienta que ese es el lado correcto de la sociedad, el lado que aplica la ley, el lado que... Y para que, bueno. y para que regeneres confianza, yo creo que hay necesitas muchos ir elementos actuando para que congruente entre lo que dices y lo que haces. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo Bueno, Andrés? sí, ¿qué es lo que dices y qué es lo que haces? Porque yo no veo, y sí he visto en algunos otros planes nacionales de desarrollo, que en el tema de profesionalización, nuestro país como país no ha avanzado, por ejemplo, en la formación y en la introducción de nuevas licenciaturas, nuevas carreras, nuevos espacios de capacitación y de formación Hay todo para profesionistas todo que un vayan. camino que recorrer Sí, en el asunto yo de digo formación por policial. ejemplo, en por Zacatecas, supuesto. ¿cuántas carreras de criminalística hay? No sé si derecho tengo. La universidad no tiene. No tiene. Entonces no hay. Una Las universidad privadas privada, tienen Durando, que- quizás. una universidad, Durando. algunas universidades privadas tienen. ¿Sabes cuántos graduados han tenido? Sí, yo creo que En la no. última generación 1. Uy. Entonces, ¿dónde está ese compromiso también de los actores políticos y sociales? Tiene que de decir, mejorarse a ver, muchísimo Universidad la Autónoma de propia Zacatecas, autoformación. universidades locales, Convenios ¿qué es con lo las que está demandando universidades. nuestra sociedad Ujú. en formación para también generar empleos? O sea, ¿cómo vas a sacar miles de contadores, miles de licenciados por generación que no van a tener una oportunidad de empleo cuando acá hay Que ahí entra opciones, ¿verdad? en teoría la lógica del primer empleo, ¿no? De esa jóvenes construyendo el futuro, de arrancarles esa Pues nomás que ahí también hay esa que, posibilidad. yo diría que también hay que Pero no sé revisar si con 3.500 programas de pesos estudio, ¿no? arranques. Por ejemplo, yo hablaba de las bondades del tema de estancias infantiles, porque Ujú. mira, si una formación tuvieron de calidad las responsables de las estancias infantiles, fue en temas que, por ejemplo, para mí, el tema de la resiliencia, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y por qué le están enseñando esto? Yo no sé si en la Universidad de Zacatecas, en cualquiera, ¿Hay privadas o alguna públicas, disciplina así? hay alguna disciplina No así, creo. la debe haber, pero ¿Es en sí, psicología? exactamente, pero no tiene que ver solamente con la psicología. La pedagogía. Temas, exactamente, como resolución de conflictos, Ujú, este, ujú. temas tan diversos como son, simple y A ver, sencillamente, pero no el nos tema de la quedemos ahí. negociación. Sí hace falta las Sí, estancias, sí, pero hace no falta estoy hablando la de las formación estancias, inicial, estoy hablando sí hace de- falta un cambio global en el modelo educativo. Sí, de los actores del modelo educativo. Yo estoy de acuerdo en una cosa, un presidente no puede Lo que resolver todos nos los hace problemas. un demonial de falta, bien, siendo más genéricos, es que todos y cada uno de los segmentos de este país, con la idea que tengan, pero vean que tenemos un problema que nos es común como país. Sí, sí. Y que Problema tienes que educativo, aportar. órale, hay diferentes voces. Problema de salud, órale, hay diferentes voces. Problema energéticos, órale. Oye, y quitarnos telarañas de la cabeza, por ejemplo, sobre todo en materia de... Principalmente no tirotear. Pero es ahí No, donde No sí hay tirotear también lo que sí diferencias, ¿no? está haciendo Andrés. Y no digo, no tirotear no es no criticar. Sí, no. No solazarse con que, ay, espero porque van a fallar. No, No, si no. alguien Yo está razonando así, el país todo va a sufrir. Yo creo que nadie le apostamos a que Claro. falle, ¿no? Lo que yo digo es que, por ejemplo, tenemos que sí buscar una actitud muy congruente y muy cuerda, quitarnos esas telarañas de la cabeza. Déjame, no estoy un tema, por ejemplo, el tema de la formación empresarial. Ujú. O sea, es algo que efectivamente se adquiere en la práctica y hay gente que a lo mejor lo desarrolla de manera innata, pero también necesitas conocimientos para manejar una empresa. Pero hablar en nuestras universidades del tema de la empresa es ponerte en la línea de la satanización. En México, en las universidades públicas, yo no encuentro una universidad donde una escuela de administración, de comercio, de contaduría se anime a ponerse el nombre de negocios. escuela de negocios. Tú vas a España, tú vas a Italia, tú vas a Estados Y en Unidos, todos lados eso habría. y en todas las escuelas de negocios o de empresas Necesitaría hay confirmarlo, incubadoras que pero están tengo la vinculadas idea con... de que economía de la UAS, la parte más satanizada en su tiempo, en los 70s, de la universidad, ahora tiene una Sí, genera modelos de proyectos licenciatura que trabaja el empresariales, todo asunto eso. de modelos empresariales para Ok. el campo y modelos empresariales para Sí, la o en los actividad urbana. tecnológicos. Vamos abriéndolo Y- a que la gente vaya y realmente, la si quiere ser escuela de empresario, comercio. pues que sea empresario, pero que no se le santanice Bueno, la como que eres Facultad de neoliberal, Contabilidad y Administración. Ahora, A ver, ustedes están tocando el tema de educativo, que también es otro, que son complicados, o sea, coincidir, ¿no? Pero ya también está la reforma educativa que se dio
donde el PAN... pues, donde se negoció con la CENTE, hay que decirlo, la reforma educativa se renegoció con el Bester Gordillo, ya lo vimos, fuera de la cárcel la señora, ya ahorita Pero ya se parece negoció los con había todos salido los antes, maestros. había salido antes. O sea, ese no le cabe Por eso, nada. pero ese era un Nuestro acuerdo cabecilla de político, algodón. ¿no? pero- Ese era un acuerdo ¿por qué político desde que atribuirle vimos Bella? un que con- los nietos del un convenio Bester de Andrés estuvo con la en CENTE, campaña y la estuvo que aquí en resulta Zacatecas. de A rebote ver. beneficiada es del Bester. Son cosas completamente diferentes. Y no termina de caerme el 20. ¿Negoció con quién, Andrés? ¿Con el CENTE o con la CENTE? Yo digo que directamente con Peña Nieto. Oye, yo lo que digo es... Esa salida, Hay- esa hay- salida, hay muchas esa salida, telarañas. esa salida. Hay muchas Y tal es el telarañas. hecho Y el de que los problema nietos verdadero- estuvieron de coordinadores Y el en problema- el sureste de México. Aquella campaña confluyó un montón de gente, no te vayas por eso. Hay que evaluar realmente el problema que tenemos. La educación en todos los niveles en México había venido teniendo un camino de deterioro formidable. Cuando menos el polvorín entre maestros lo ¿Cuál resolvió, era ¿no? la demanda? ¿Cuál era la demanda? O sea, ahorita no hay del un grupo conflicto... disidente de la reforma educativa. ¿Cuál era la principal demanda? ¿La evaluación? Y que se reintegraran esos maestros que A ver, pero esa habían... no fue la batalla del Bester, y ella fue la Oye, beneficiada. yo veo así, se me hace increíble que en México estemos negándonos el derecho a ser mejores y una evaluación nos fortalece en la rama y en el ámbito del A ver, conocimiento, pero de sí la práctica. revisaron la Sí. reforma como quedó y que todavía está a discusión. Todavía Sí, faltan los- Ahí Este hay tema de la- una previsión al respecto. Ya no se trataría de una evaluación que en el esquema anterior era una evaluación para tronarte quien Punitiva, quisieras. ok, de acuerdo. Lo de ahora es la instalación ya no del instituto aquel de El Horta y INEC. Cuchillo, sino algo un poquito más cordial que yo no termino de explicarme todavía, pero ahí está previsto y lo van a tener que operativizar después ya en lo concretito en la ley. Y ahí todavía hay mucha discusión. No quedó contento ni la CENTE, ni quedó contento el Bester, porque pues hay ahí una cosa que le descompone el sindicato. Y yo digo que los pedagogos en este país tampoco pueden estar contentos. Debe de verse como un todo integral. Va a ser ¿verdad? complicado también que todos los sectores Quitarnos muchas cosas de la cabeza que luego nada más porque se les dio vuelo en medios y redes, ya asumimos que así fueron. No hay tal. Oye, yo O creo sea, Hay el tema una- educativo está inconcluso. pues, Está sigue el- inconcluso, sigue sigue el un tema abierto ahí, importantísimo, vital. Un país que no se educa no es un país que vaya a progresar pronto. Vean lo que señalaba Ramón hace rato sobre China. Pero no es solo China, son los nórdicos, Sí, es son- Corea, donde los estándares educativos se han ido apuntalando y han ido consolidando. ¿Y a qué nos han llevado a nuestro país? Mira, finalmente yo lo que he A ver, pero no ha salido ni una sola generación en estos 7 meses, ni una sola generación de kinder con Andrés. Yo creo que, oye, una parte Bueno, de sí es lo cierto. que tenemos que visualizar desde mi punto de vista es a dónde queremos llegar como país. Exacto. ¿Queremos seguir siendo consumidores? No solamente de productos terminados, elaborados en otros países, Y esa- sino lo más grave es, esa es una somos vertiente. consumidores de tecnología. Mira, todo lo que tenemos aquí enfrente de tecnología, no sé en qué hemos participado los mexicanos en su desarrollo. En la del armado, Yo, en la cuando línea estuve en el Santa tema- Bárbara. el oro que llevan estas cosas. Cuando estuve en el tema de incubadoras, les hacía algunas preguntas a las gentes con las que participaba. Denme el nombre de algún invento que haya surgido del conocimiento y de la práctica y experiencia de algún mexicano. Nada más había uno al que se referían todos. La televisión de colores, ¿no? Ujú. Bueno, ya recientemente las nuevas generaciones han aportado algo a al desarrollo de la tecnología en nuestro país. Pero mira, por ejemplo, nos ha faltado tanta visión que del consumo del mercado hispano en Estados Unidos, que lo componen no solamente los mexicanos, sino todos los hispanos de Latinoamérica, los países europeos, españoles, Filipinas, etcétera, solamente el 3% de esos productos son aportados por productores mexicanos. ¿Y esos productores mexicanos quiénes son? Las grandes cerveceras, las embotelladoras de refrescos, las productoras de contenidos para televisión, radio, etcétera.
y seguimos pensando que nuestro país no tiene oportunidades en el extranjero. O sea, ¿dónde está el conocimiento que necesitamos aplicar para desarrollar esas empresas, para no depender económicamente de todo eso? Fíjate, 3%, según un reporte de un instituto mexicoamericano que publicó en 2006, 2007, no lo he vuelto a encontrar ese reporte, se publicó 4 o 5 años seguidos, pero el mercado hispano representaría la salvación para la economía de nuestro país. No, el mercado interno. No, por el ahí mercado hispano en Estados Unidos. Por eso, Deja tú del mercado interno. por ahí comenzamos. O Es sea, que la planteaste porque bien. el mercado interno La planteaste bien de consume arrancada. productos externos, ¿verdad? La planteaste O sea, bien de ¿qué arrancada. consumimos? ¿Qué tipo de país Tecnología. queremos? Queremos un país soberano en energía. Queremos un país soberano en Pero sin alimentos. conocimiento no lo vamos a tener. Ah, O sea, en energía yo digo, ¿cómo un vas a implemento regresar un implemento a una necesario. tecnología de carbón cuando ya en 10 años o 20 años los países europeos están anunciando la prohibición del uso de los combustibles ¿verdad? fósiles? O sea, A ver, estamos en pero- una regresión, pues. No. Sí, claro. ¿Pero tú No, ves más bueno. como el tema de A seguridad ver, energética? ¿O? el problema es un país que no tiene garantizada su propia energía. Todo lo que platicas... Pero ¿cuánto te va a durar la energía? No, yo no me estoy a quedando base del solamente con la carbón energía del- fósil. o del... Yo entiendo que vamos hacia un cambio que el mundo está echando para adelante muy rápido con energías alternativas. Nada más que lo elemental es que la reconversión energética no se da de manera mágica. Aquí fósiles y aquí ya al siguiente momento ya estás trabajando energías renovables. No, la cosa no es así. La cosa es un proceso, puede ser largo, pero mínimo los expertos reconocen que se va a llevar 15, 20 años, en donde va a haber energía fósil. Y luego tienes que ir apuntalando nuevas energías, el aire, el sol, la Sí, el problema es geotermia. cuánto una nos van a serie- costar. Sí, nada O más sea, que a donde ¿y a vamos. quién se las vamos a comprar? No, la podemos hacer nosotros. ¿Y dónde, y quién la estamos haciendo, pues? En Dos Bocas, ¿no? Se va a Poder- realizar esa a ver, estrategia, ¿no? De entonces- autoconsumo energético. ¿De dónde quieren que salga la gasolina que necesariamente vamos a consumir los próximos 20 años en lo que va la transición energética que ya empezó? Ya están los carros Ahí híbridos, están, ya puedes ahí conectar y están, descargar. ahí Ya. están los Están más baratos. Y se anuncian Los 40 aero- años, van a ser 15. ahí o sea, están los en 10 años aerogeneradores. vamos a tener- En la casa de tu servidor ya está funcionando un módulo solar interconectado con CFE. manufactura ya está china, funcionando. alemana, japonesa. No, es manufactura mexicana, toda la armazón. Toda así, la hice caja. yo, la hice yo. O sea, Lo que es chino son los paneles y lo que es alemán es el inversor. Tienes razón en ¿y que cuánto es el valor agregado de uno y otro? No, pues para eso se tiene que mucho, trabajar, ¿no? pero a ver, a dónde importa, ¿qué país queremos ser? ¿Un país sin energía va a poder dar estos pasos? No. Va a tener que refinar su petróleo y va a tener que terminar con la corruptela enorme en comisión. Pero ya no va a haber mercado para tu petróleo, o sea, Pero- va a ser incosteable, va a ser Yo aquí insolvente. A ver, pero metería ¿cómo le mi- vas a mi- hacer mi para cuchara la transición? porque se nos acaba el tiempo y quisiéramos pasar de este tema a que nos dijeran cosas buenas que han visto de esta transición. Bueno, y Yo un primer montón año. mejor que Ramón diga. Sí, las Y buenas. Las buenas y las malas, ¿no? O sea, porque también, bueno, las- se entendería que tú traes las malas. De las malas, buenas, yo pero traigo que aquí digan un- buenas y otro malas. programa. De malas yo tengo aquí un listón de 17 puntos malas en este primer año, aunados a las Cosas buenas. dimisiones pues que hubo ya en el gabinete central, pues que fueron 6: Germán Martínez, Josefa Blanco, Donatio Guillén, Simón Levy, Patricia Bugarín, Clara Torres. Eso nada más del Ajá. que está dentro, pues, ¿no? Y pues bueno, yo traigo una serie de 17 errores garrafales. Pues éntrale para que les Pues dé bueno, tiempo a... se los doy pues bueno, mi aeropuerto Texcoco es el número 1, donde yo creo que ahí Ese es un fue acierto. una decisión mala. El combate al robo del combustible, las medidas que tuvo para el combate del robo del combustible, la refinería Dos Bocas, Tren Maya, estancias infantiles, el programa Prospera, la pobre inversión en la cultura,
los precios de las gasolinas, la inseguridad, las cifras de muertos siguen en aumento, la estrategia del rescate a Pemex, el recorte al CONACYT, recorte presupuestal al IMSS, rechazo de las recomendaciones de la CNDH, la televisión propagandística que vemos hoy, ¿no? Con las mañaneras y etcétera, etcétera. La persecución a la prensa, hemos visto cómo también colaboradores y muchos programas de radios importantes opositores a este gobierno han estado cerrando programas, permíteme. Uno es Sergio Sarmiento. Se fue a Heraldo. No, por eso, pero le cortaron su programa. Uno fue Sergio Sarmiento, el otro fue... La misma, la Zacatecana, que se fue junto con Sarmiento al Heraldo. ¿A O dónde? sea, el Heraldo, a lo que yo voy es que están A nuestro buen Enrique movimientos. Krause, que también lo vapuleó ahí mi presidente, sabe Pues que, si que lo iba a se mete a hacer investigar. operación Al último Berlín, nada más pues, ¿cómo no? fue pelea de chochos, pero bueno. La persecución, la Guardia Nacional, pues bueno, hay que ver el esquema cómo va a entrar ya, pues en Zacatecas ya se anunció que va a llegar. Y pues bueno, ahora lo que trae a Ana Guevara, vapuleada, ¿no? En la CONADE, ¿no? De cómo están los manejes, los tejes y manejes en la CONADE. Y pues bueno, lo que venga de más es lo que yo he visto mal, pues, ¿verdad? Sí. Fíjate que, bueno, es claro que hay que buscar las cosas buenas y las cosas positivas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la función de la crítica tiene que ir, pues precisamente Es necesaria, a señalar necesaria. cuáles son las fallas. Desde mi punto de vista, creo que una de las fallas fundamentales es el hecho de que no hay una metodología, no hay un trabajo, diríamos, sustentado científicamente para la elaboración de un proyecto. Yo vi el Plan Nacional de Desarrollo y la verdad que es una serie de discursos. No hay una referencia a un marco lógico para la definición de objetivos. Yo pude trabajar con estas tecnologías, con estos mecanismos, donde tomando el censo por comunidades, íbamos casa por casa a identificar, levantar padrones, pero sobre una base objetiva de decir, aquí hay 100 viviendas con piso de tierra, la meta es cubrir esas viviendas con piso de concreto, más los de las viviendas que se construyen en un periodo determinado. Entonces, esas referencias estuvieron bien definidas y bien claras, cuando menos en los últimos 2 planes nacionales de desarrollo, tanto el de Vicente Fox como el de Felipe Calderón. Yo aquí sí invitaría, por ejemplo, sobre todo a los profesionistas, a los maestros, a los docentes de las universidades, a que se echaran un clavado en toda esta serie de metodologías, que a lo mejor van a decir, bueno, pues las impuso la ONU, el Banco Mundial, lo que sea. Bueno, finalmente están orientadas a lograr un objetivo que desafortunadamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto se escondió y se perdió. Había el compromiso en nuestro país de que para 2015 se lograrían los famosos objetivos del milenio. Y no, ¿Dónde quedaron? O sea, se perdieron ahí. Cuando menos yo sí puedo A ver, afirmar. pero Ramón, estando medio de acuerdo, debería de haber una metodología, parámetros, variables, esta serie de cosas que le dan sustento a un Sí. documento técnicamente bien hecho. Y a un programa y a un proyecto, porque tú no puedes repartir Para que dinero vayas luego para que la gente, los padres de familia, hagan una escuela. Oye, desde la ¿quién lo va a medir y quién lo va a brechas controlar? hasta Sería terminar ese con punto, O sea, el que ellos lo que- denuncien, que ellos lo pidan, que ellos sean los contralores, ¿verdad? El que no hay estas Pero no que sean los metodologías. ejecutores. Tú, Gil, diríamos ¿qué- que hasta pudiéramos estar de Pero acuerdo. para terminar por las cosas buenas o malas que tú quieres Bueno, destacar si de este tengo que primer ir año. sobre las buenas, pues empezaría Porque se con nos esa. acaba el tiempo. Pues, si no, Empezaría con seguiríamos. esa diferencia cardinal entre este gobierno y los anteriores. Un minuto, Gil, tienes. La tecnocracia, que todo lo quiere convertir en variables, parámetros, etc. Es que lo tienes que medir, lo Sí, que no de conoces acuerdo, no lo puedes pero medir. no puedes desligarte de que detrás de eso hay un pueblo Sí, que pero tiene no formas puedes- de razonar, que tiene otro tipo de variables y que Pero eso los no es, sentimientos no te pueden sí, dar. y no Pero excluye, bueno, ya nos van a cortar. y no excluye Adiós. la posibilidad de darle enfoque técnico, toda esta serie de que no agencias, es- aquellas cosas que tú hiciste. Sí, sí, sí. O sea, no hay problema. El problema es simple y sencillamente que este fue un primer gran conjunto de aspiraciones del país.
que tendrán que irse concretando por el camino. Para eso van a servir las Pues asociaciones. nos va a dar Pero es que el no sirve, programa no, para... Pues la aprobación presidencial bajó, nos teníamos que ir, camarada, bajó. Nos vamos. No, verlo en vamos. redes, verlo en redes. Está mucho más. Y también el de la oposición, que está paupérrimo. Pero bueno, eso nos da... pulverizada. Está pulverizada, ¿no? Está, Llegó pulverizada Eso sí. a la elección, o sea, por eso perdió la Hay, oposición. hay oposición. Ese es un politicón. Digo, no sé. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.